En el nombre del Señor Jesús, veamos en el Evangelio de Juan. Evangelio según Juan en su capítulo 3. Y veamos sus versículos el 1 en adelante. Evangelio de Juan, su capítulo 3 y sus versos 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Damos gracias a Dios en esta hora de la tarde, primeramente por la misericordia y la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. Porque es Dios en su misericordia y es Dios con su grande amor. El evangelista dice que Él hace salir el sol y Él la hace ocultar. Y si usted y yo estamos en este momento con ese aliento de vida, quizás usted a la comodidad de su casa o sentado en medio nuestro en esta hora, gracias a Dios por ello. Consideramos una palabra que aquí un hombre llamado Nicodemo, dice el Espíritu Santo que era un hombre principal. Dice que la palabra principal deriva del verbo príncipe. Este hombre no ignoraba las Escrituras, fíjese hermano. Este hombre conocía. Yo estaba viendo un poco en la historia y dice que estos hombres conocían de tal manera la palabra de Dios que si quizás la palabra o la Torá, como se llama el Antiguo Testamento, si hubiese desaparecido, según se creía o se cree que ellos tenían la capacidad de volver a escribir sin la falta de una coma o una tilde, conocían la palabra. Dice que este hombre llegó de noche al bendito Señor y dijo: Maestro, sabemos que vienes de Dios. Pero el pensamiento que vamos a llevar en esta noche o en esta tarde es: tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo se nace de nuevo? Fíjese que yo estaba viendo un poco que para ir a la luna, estaba viendo yo que aquellos astronautas, aquellos hombres, dice que tienen que pasar por un riguroso entrenamiento. Pero algo que llamó mi atención es que aquellos hombres, dice que tienen que prepararse tanto su alimentación como también tienen que preparar su estado mental. Pero uno de las necesidades, vamos a decirlo así, para hacer posible ese viaje a la luna, dice que se requiere de un traje especial que se estima más o menos como en $5 millones para llegar a la luna. Ahora pensemos un momento, pensemos en un instante en nosotros. A mí en lo personal se me va el alma al pensar, si hubiera una línea, por ejemplo, y usted y yo llamáramos al cielo y diríamos: ¿qué se necesita para ir al cielo? ¿Cuál es el requerimiento? ¿Necesito un traje? ¿Qué necesito para ir al cielo? Yo estaba leyendo, dice la palabra, el versículo 5 dice que Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo,
que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo conocía, fíjese hermano, Nicodemo entendía la palabra de Dios. Nicodemo tenía un conocimiento intelectual, tenía un conocimiento teórico, pero eso no era lo suficiente para llegar al reino celestial. ¿Por qué sabemos que Nicodemo lo tenía? Porque Nicodemo dice: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios. ¿Cómo lo sabía Nicodemo? Porque en la profecía se había hablado de Cristo. En la profecía se había anunciado de un Salvador, se había anunciado, allá dijo Isaías: Hijo nos será nacido y se llamará su nombre el Príncipe de Paz. Nicodemo no ignoraba esa palabra. Y Nicodemo dice: pero ¿cómo se hace para llegar al cielo? ¿Cómo se hace para nacer de nuevo? Fíjese, hermano, yo estaba viendo un poco, cuando nosotros nacemos, la palabra de Dios dice que si bien nosotros nacemos en Adán, vivos en el cuerpo, en el estado natural, pero muertos en el espíritu con Dios. Por eso la palabra dice que estábamos muertos sin Dios y sin esperanza. Ahora Nicodemo dice: ¿cómo se hace esto? ¿Cómo un hombre, usted que conoce la palabra, usted la ha leído? Nicodemo dice: ¿cómo un hombre ya siendo grande puede nuevamente nacer? Pero gracias a Dios, porque el Espíritu Santo dice: tienes que nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento, pero ¿cómo se alcanza ese nuevo nacimiento? Veamos, para ir considerando un poco más. Veamos en el Génesis, donde el hombre perdió esa parte. En el libro del Génesis vamos a leer en su capítulo 2 y veamos sus versículos, el 17. Dice la palabra: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos al primer hombre que Dios puso allá en aquel huerto del Edén. Ahora la pregunta es, porque nuestra mente tiene que llegar un poco con la ayuda del Espíritu Santo y llevar a mover un poco las cortinas de nuestro pensamiento natural y llevarlo un poco más allá. Alguien preguntaba y dijo: ¿pero acaso murió Adán cuando Adán pecó y cuando allá desobedeció y comió de ese árbol? Y vemos nosotros que sin duda, tal vez físicamente no se vio una muerte instantánea en Adán. Pero dice la palabra que el mandato de Dios dice: y dijo Dios: comerás de todo árbol, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no lo vayas a comer, porque el día que de él comes vas a morir, Adán. La pregunta para usted sería: ¿murió Adán o no murió? Espiritualmente hablando, Adán perdió inmediatamente su comunión con Dios. Murió Adán. Y luego Adán, en un tiempo después, no pasado muchos años, Adán experimentó ahora la muerte natural, unos cuantos años después. Yo estaba viendo por la palabra que el plan original o el plan eterno de Dios es que el hombre debía de vivir eternamente sobre la tierra, fíjese. El sabio Salomón dijo en su carta, en Eclesiastés, dice que Dios le puso al hombre un corazón. Y ese corazón dice que le ha puesto eternidad y sin fin de días. Por eso hay hombres que dicen que cuando alguien fallece en un accidente, usted, mayormente en esta nación de Estados Unidos, el departamento de vehículos le dice: ¿usted quiere donar sus órganos? Y usted dice sí, le ponen un pequeño círculo ahí como donador de órganos, porque si un día le alcanzase la muerte y si usted aún tiene buenos sus órganos, dice que los dona, porque el corazón no se acaba, no se deteriora. Pero cuando el hombre pecó, vamos a llevar nuestro pensamiento, pecó Adán,
y dice la palabra que la muerte así entró por Adán en el mundo y la muerte pasó a todos los hombres y todos nacimos muertos al pecado. Todos morimos en Adán y la palabra de Dios dice que por eso era necesario que Jesucristo viniese. Por eso era necesario que Él viniese a dar su vida, que Él viniese a padecer, que Él viniese a restablecer y a darle vida al hombre. El Espíritu Santo dice que cuando Nicodemo se acercó, dijo, pero ¿cómo se hace esto? Hay algunos que piensan, fíjense, yo estaba viendo, hay algunos que piensan que el hombre es el que tiene la voluntad, que el hombre es el que elige el decir, bueno, yo quiero tener la vida y yo no la quiero tener, pero yo estaba viendo un poco por la palabra de Dios que es Dios en su misericordia. Es Dios en su infinito amor. Sabe que muchos de nosotros hemos salido de lugares tal vez desagradados ante la presencia de Dios, pero un día Dios nos llamó con un llamamiento santo. Un día Dios nos llamó con ese llamamiento divino y fuimos alcanzados. Yo estaba oyendo la vivencia de alguien y decía, antes de yo conocer al Señor, decía aquel hombre, yo era un delincuente, yo era un hombre asesino, un asaltador de bancos y a mí me pagaban, yo pertenecía a una pandilla, decía aquel hombre, pertenecía a una pandilla y a mí me pagaban para ir a matar a los rivales. Pero aquel hombre decía, un día yo tuve un encuentro, decía aquel hombre, un día yo me encontré con Jesús, pero antes de mi conversión, decía aquel hombre, antes de mi conversión, mi madre me decía, es que Dios te ama, porque muchas veces, decía aquel hombre, yo me encontré con la misma muerte. En una ocasión, decía, nosotros íbamos en un auto y muchos amigos, todos íbamos ebrios. Pero en un instante algo hizo que yo me quise bajar, le dije a mis amigos, bájenme porque yo me voy a vomitar. Y me bajé, decía aquel hombre, y a unas cuantas cuadras mis amigos se tuvieron un accidente terrible y todos murieron. Pasaron un tiempo, decía, asaltamos a otras personas, decía aquel hombre, y también en una ocasión a uno de mis amigos le dieron un balazo en la cabeza y murió. ¿Y sabe qué decía mi madre? Decía aquel hombre, cada vez que yo llegaba a la casa y le contaba mi historia, mi madre decía, es que a usted Dios lo ama. De tal manera, dice aquel hombre, que cuando un día yo tuve un encuentro, ese encuentro con Jesucristo, ahora la pregunta para usted, hermano, es, ¿ha tenido usted ese encuentro personal con Cristo? ¿Ha tenido usted ese encuentro donde usted le ha dicho, Señor, ahora siento tu presencia? Nicodemo dijo, sabemos, maestro, pues que saber no es suficiente, fíjese, hermano. Saber no es solamente algo teórico, sino lo tiene que haber vivido, haber tenido usted ese encuentro personal. El bendito Señor le dice, de cierto te digo, te es necesario nacer de nuevo. Y veamos qué dice Pablo en su carta a los Efesios, veamos, Efesios en su capítulo 2. Le decía que muchos piensan que esto es cuestión de elección voluntaria. Alguien dijo allá, es que el hombre en su libre albedrío escoge. Pero veamos qué dice la palabra. Efesios, su capítulo 2 y su versículo que vamos a leer, el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién es Él? Es Cristo, hermanos, es Dios en Cristo. Yo le decía a alguien, vamos a poner un ejemplo así literal. Usted y yo vamos a un cementerio y escarbamos a unos 10 muertos y los ponemos ahí en fila. Y le decimos a los muertos, ¿quién de ustedes quiere vida? ¿Quién de ustedes elige escoger por vida? ¿Usted cree que alguno de los muertos va a decir, yo quiero? ¿Verdad que es el favor bendito de Dios? ¿Verdad que es ese favor bendito, esa misericordia? Por eso nosotros los creyentes, en nuestro corazón hay gratitud. Y en cada momento nosotros decimos, soy comprado con esa sangre preciosa, por ese sacrificio divino, y por eso en mi corazón hay gratitud. Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Nosotros sin duda, no por ser conocedores, fíjese hermano, no por tener un intelecto, porque qué triste fuera. Pero nosotros los que somos tal vez lentos en aprender, si fuera la salvación solo para los que escudriñaran, nosotros tal vez no alcanzaríamos misericordia. Pero es Dios en su favor. Nicodemo dice, ¿cómo se hace para nacer de nuevo? Y el Espíritu Santo dice, de cierto te digo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Tiene usted ese nuevo nacimiento? ¿Usted le ha reconocido, ha recibido a Cristo en su corazón? Porque recuerde que la profecía dice que en los últimos días muchos vendrán y dirán a mí, Señor, si en tu nombre hicimos esto. Señor, yo estuve 20 años sentado en una sala evangélica, yo te canté, Señor. Y la respuesta va a decir, yo nunca te conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Qué triste, fíjese. ¿Cuándo tuvo usted, cuándo cada uno de nosotros tuvimos ese encuentro con el bendito Señor? Nicodemo lo tuvo de noche. Nicodemo un poco avergonzado, porque la palabra de Dios dice que aquellos hombres le daban más crédito a la gloria de los hombres. Por eso aquel escondido vino al bendito Señor. Pero gracias a Dios, porque allá Nicodemo, el bendito Señor le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo llegó y allá nació de nuevo, porque ya después vemos en Nicodemo las obras que él hizo. Dice que un día Nicodemo, cuando ya vio la muerte del Señor, él pidió el cuerpo junto con José de Arimatea y sepultaron al bendito Señor. ¿Cómo? Para poder llegar al reino de los cielos, dice la palabra, tienes que nacer de nuevo. Veamos qué dice una profecía, veamos. En el libro de Ezequiel vamos a leer, capítulo 37. Ezequiel en su capítulo 37 y su versículo... El versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Quiénes son esos huesos secos? Si bien es una profecía que se testifica para el tiempo final, pero también habla de nosotros, los que estábamos muertos en pecado. Cada uno de nosotros, los que por la fe le hemos recibido, hemos confesado, cada uno de nosotros nos acordamos. Pero qué triste, fíjese, porque hay muchos que se congregan, hay muchos que se llaman ser hermanos, pero aún no tienen su salvación. Hace un tiempo nosotros hablábamos con una hermana y ella decía, yo no estoy convencida, decía. Yo no estoy del todo segura, porque la mitad de mí dice que sí soy salva y la mitad de mí dice que no soy salva. Y los hermanos sabiamente por el Espíritu Santo le dijeron, pero hermana, cuéntenos un poco cómo fue su conversión. Sí, porque hay muchos que dicen, a ver, usted levante la mano y diga esta oración, y cuentan 1, 2, 3, 5, 30 para el reino de los cielos, ya son convertidos. Pero ¿de verdad tuvo un nacimiento nuevo? ¿De verdad usted creyó en el Señor? ¿De verdad usted tuvo esa conversión, ese encuentro genuino con el bendito Señor? Y decía aquella hermana, yo pienso que no soy salvo, dijo, porque no soy salva, porque yo desde la niñez, decía la hermana, desde mi niñez yo empecé a perseverar los 10 años, y ya los hermanos me llamaban hermana, y así estuve, y ya llegué a ser grande, me bauticé, pero no soy salva. Qué lindo es saber, fíjese, Nicodemo, no dude usted que Nicodemo es un ejemplo
expresivo, un ejemplo admirable, porque usted podría decir, alguien dijo, si Nicodemo pudiésemos llamarlo hoy en día, sería un líder de iglesia, fíjese. Sería un hombre importante, uno de los que administraban, porque era un principal entre los fariseos, dice la palabra, pero aún no había tenido su arrepentimiento. Aún no se había convertido, aún Nicodemo caminaba en la incredulidad, aún estaba muerto, no tenía Nicodemo esa vida, porque la palabra de Dios dice que en Adán todos nacemos muertos, pero en Cristo somos vivificados. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo le dice al profeta, vivirán estos huesos, tú lo sabes, Señor. Gracias a Dios. Profetiza, pero la palabra profetiza que le está diciendo el Espíritu Santo, predica, anúnciales, hazles saber. Y gracias a Dios por este tiempo, porque Dios permite para que usted medite sobre su vida, para que usted y yo en este momento que Dios concede, tal vez de estar en cuarentena, usted en su casa guardando su tiempo, piensa usted, ¿ha tenido usted ese encuentro verdadero con Cristo? ¿Le ha sentido en su corazón? Veamos qué dice el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, en su capítulo 5. Evangelio de Juan, su capítulo 5, y su verso que vamos a leer, el verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Gracias a Dios por ello. La palabra dice, viene la hora, pareciera como que habla algo del futuro, pero dice el Espíritu Santo, pero ahora es, en este lugar, en este momento donde usted se encuentra, en cualquier parte de la tierra donde usted está escuchando la palabra, es en este momento donde usted, si aún no ha tenido ese encuentro glorioso, usted diga, Señor, yo quiero tener ese encuentro glorioso. Yo quiero ir al cielo, yo quiero estar en tu venida, para que en tu manifestación gloriosa, como dice Pedro, en esa bienaventuranza, en esa venida bienaventuranza, nosotros nos vayamos, dice el Espíritu Santo, que será al sonar de la trompeta. Cuando haya la voz de Dios, se sonará la trompeta, dice el apóstol, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que si a Dios así le permite y le place estar con vida, ser transformados. A mí me gustaba y me conmovió la expresión de un niño, y me dijo, hermano, dijo, entonces es como las palomas, decía él. Como las palomas cuando van volando, dijo, ahí van muchas arriba, dijo, y otras van hasta atrás. Ahí vamos a ir nosotros, decía. Pero es necesario, le decía yo, si nosotros hablamos, para ir a la luna se necesita un traje especial. Para ir a las profundidades del agua también se necesita herramienta especial. Para ir al cielo se necesita nacer de nuevo. El Espíritu Santo dice, de cierto os digo, los muertos oirán la voz. Dice la palabra, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Quiera Dios que en su misericordia que usted sea alcanzado también para gloria. Pero mientras tanto, nosotros damos gracias a Dios porque Él nos concede el tiempo de hablar su palabra, de anunciarle. Nicodemo le dijo el Señor, de cierto te digo, te es necesario nacer de nuevo para llegar al reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo. Entonces, damos gracias a Dios por su palabra y Él la bendiga en nuestros corazones.